Queridos amigos, buenas tardes. José Illescas los saluda a nombre de Verdad, Belleza y Bondad, Urantia, Toronto en español. Hoy día 17 de abril 2024 vamos a iniciar un nuevo documento y una nueva sección del libro de Urantia. La tercera sección del libro de Urantia, que es la historia de Urantia, que comienza justamente con el origen de nuestro planeta, el origen de Urantia. Es el documento 57 que empieza en la página 651 del libro original. Como siempre, empezamos con una pequeña oración que en esta oportunidad nos las va a ofrecer Mario. Adelante, Mario, y le damos la bienvenida a Marlene. A Mario. Gracias a todos ustedes siempre, hermanas, hermanos, en unidad de propósito. Le vamos a pedir a nuestro Padre Celeste, a nuestro Padre Creador Jesús de Nazaret, a nuestro Padre Santo Espíritu, Padre y Madre, que nos inspiren esta mente humana, nos eleven en vibración, en discernimiento, en comprensión, en entendimiento, para así poder mejor discernir, asimilar y aceptar estos párrafos que vamos a estudiar en este día de hoy, gracias a esta unidad de propósito que hay de estudio de esta revelación. Gracias, Padre, por absolutamente todo: salud, fluidez económica, todo lo que tú nos ofreces, nos brindas, nos regalas, nos donas para que podamos volver a casa junto a ti nuevamente y hacer tu redentora y misericordiosa voluntad. Amén. Gloria a todos ustedes y gracias, hermanas, hermanos. Bendiciones. Gracias, Mario. Bien, empezamos Amén. compartiendo nuestra versión ilustrada del libro en este capítulo, en este documento. Ya debe estar saliendo, ¿lo ven? Ah, creo que ya está. Y Ahí el está. tamaño Sí. de la letra esté bueno. Muy bien, Ahí es. entonces, documento 57. Mayra, ¿nos lees el primer párrafo, por favor? ¿De acuerdo? Al presentar estos extractos de los archivos de Jerusalén para los anales de Urantia, que tratan sobre sus antecedentes y su historia primitiva, tenemos instrucciones de computar el tiempo según el uso corriente. El presente calendario bisiesto de 365, un cuarto de días por año. Por regla general, no intentaremos dar años exactos, aunque están registrados. Utilizaremos los números enteros más aproximados como el mejor método de presentar estos hechos históricos. Mm, Cuando, oh, Sí, perdón. sí, termina con el Ok, segundo párrafo, que esta introducción es bien, muy breve. sí. Cuando hagamos referencia a un acontecimiento como ocurrido hace 1 o 2 millones de años, nos remontaremos ese número de años hasta dicho suceso partiendo de las primeras décadas del siglo XX de la era cristiana. Describiremos así esos acontecimientos remotos en periodos redondeados de miles, millones y miles de millones de años. Muy bien, muchas gracias, Mayra. Bien, aquí creo que vale la pena explicar algunas cosas. Miren, lo primero que nos dicen es que estos datos han sido sacados de los archivos de Jerusalén. ¿Recuerdan dónde es Jerusalén? ¿No? Jerusalén no es la capital del universo local, es la capital del sistema local de Satania, ¿verdad? Entonces ahí están los archivos de los cuales ellos han sacado esta información, ¿no? Nosotros pertenecemos al sistema local de Satania, que va a acumular hasta 1000 planetas habitados. Bien, y Urantia es el 606, así que todavía falta un poco menos de la mitad.
Después nos dicen que este tiempo está adaptado al calendario bisiesto de 365 días y un cuarto. Eso significa exactamente 365, 6 horas, 9 minutos y 9.7632 segundos, ¿no? Esto es lo que llamamos, lo que consideramos el calendario gregoriano, el calendario que instituyó el Papa Gregorio XIII en 1582 para reemplazar al calendario juliano, el calendario de Julio César. Ambos consideraban el año, o sea, la rotación de la Tierra alrededor del Sol, en 365 días. Pero este calendario gregoriano es más exacto porque considera los años bisiestos. ¿Qué significa el año bisiesto? Es un año en donde se compensa ese cuarto de día que se va acumulando en 4 años y por lo tanto hay que agregar un día más. Y eso se hace en el mes de febrero. Entonces, ese año bisiesto, febrero tiene 29 días, como ustedes saben, ¿no? Después nos dicen que este revelador, que es un portador de vida, ¿no? Que nos van a dar los años, los tiempos históricos en números redondos, en números redondeados, ¿no? Para no entrar en detalles. Si bien en el archivo están los tiempos exactos, sería pues engorroso y complicado manejar esos números complejos. Entonces nos van a redondear en miles, millones y miles de millones de años, ¿no? Contados a partir de la fecha en que se recibieron los documentos, que son las primeras décadas del siglo XX, ¿ok? Del siglo pasado ya. Bien. O sea que todos los cálculos se realizan desde los años 20 o 30. Básicamente todo el libro de Urantia se entregó en 1934 o 35. Y entonces a partir de ahí se cuentan estos miles, millones y miles de millones de años. Ok, dicho esto, empezamos con la primera sección. Mario, ¿nos puedes leer este párrafo, por favor? La nebulosa Androver. And Andrónover, mis disculpas. La nebulosa Andrónover. Urantia tiene su origen en vuestro Sol, y vuestro Sol pertenece a la variada prole de la nebulosa Andrónover, que fue organizada en otro tiempo como parte integrante del poder físico y de la sustancia material del universo local de Nevadón. Esta misma gran nebulosa nació de la carga de fuerza universal del espacio en el superuniverso de Orgontón hace muchísimo tiempo. Y ahí ok. nos mostrarás la imagen. Sí, acá hay un pequeño videoclip que pensé que se podía abrir desde el documento de Word, pero no es posible abrirlo desde Word, así que tengo que dejar de compartir este documento para pasarles. Es una visión de cómo este inspector interino descubre esta nebulosa, ¿no? Y la reporta como un área del espacio en donde es posible que se inicien los fenómenos de materialización, como vamos a leer a continuación. Léete el siguiente párrafo que es cortito también, Mario, por favor. Gracias. En la época inicial de esta narración, los organizadores maestros primarios de la Fuerza del Paraíso llevaban mucho tiempo en pleno control de las energías espacio que más tarde se organizarían como la nebulosa Andrónover. Bien. Gracias. Acá hay un error. Esta lámina ya está traducida, pero por alguna razón se ha pegado la que estaba en inglés. Nos está mostrando este organizador maestro de la fuerza. Ustedes saben, la fuerza cósmica universal que sale del absoluto no cualificado, ¿no?
es manejada en primer término por estos organizadores de la fuerza. Eso lo vimos en el documento 32. ¿No? Primero actúa el organizador primario, después actúa el organizador secundario eventuado y hacen que toda esa energía se conglomere de tal forma que sea sensible a la gravedad del paraíso. ¿Ok? Esa es la primera transformación de la fuerza universal que hacen estos seres, ¿no? Inteligentes con estos ciclones de energía. Y finalmente ellos terminan su obra cuando se ha formado una nebulosa. Una nebulosa es una gran masa de polvo y de gases del espacio que van a constituir después las estrellas, como vamos a ver que nos describen aquí. ¿No? Entonces, ellos actúan, primero el organizador primario toma esta energía eh, emergente o energía poderosa y el organizador secundario ya la hace sensible a la gravedad del paraíso, ¿no? De donde vienen también los ultimatones, que son los elementos primordiales, las partículas subatómicas más elementales, más pequeñas, ¿no? Que tienen materia medible, ¿no? Bien, como les digo, esto lo habíamos visto en un documento anterior. Aquí están estos dos organizadores maestros, eh, pero lo que quisiera recalcar acá es que nos están hablando de una nebulosa llamada Andronover. No confundir con Andrómeda, que es una galaxia. La galaxia de Andrómeda está ubicada en el primer cinturón del espacio exterior y es visible desde la Tierra. Es una impresionante galaxia, similar a la Vía Láctea, ¿no? Y que está catalogada como la M31, según el catálogo de Messier, que es eh, el más importante para la clasificación de las galaxias. Bien, entonces nos dicen que nuestro Sol eh, se originó de esta nebulosa Andronover, ¿no? Junto a más de 1 millón de estrellas y otros astros, ¿no? Y fue quizás la nebulosa principal que constituyó el universo local de Nevadón, porque ya habíamos leído en un documento anterior que los universos locales pueden formarse a partir de una nebulosa o de varias, ¿no? Que se complementan y entonces crean toda la masa del universo local, ¿no? A cargo de un hijo creador. Bien. Entonces, nos dicen que esta nebulosa nace de la carga de la fuerza universal del espacio en Orbontón, o sea, en el superuniverso de Orbontón, ¿no? Y los organizadores maestros primarios de la fuerza habían trabajado muchísimo tiempo con esta energía espacio para llegar a formarse esta nebulosa Andrómeda. A ver, ¿qué más nos siguen revelando? Nos sigue revelando este portador de vida. Bien. Ha leído Mario. Miriam, por favor, léenos este párrafo. Hace 987 trillones de años, el organizador adjunto de la fuerza, 987.000 millones de años. millones de años, Sí. el organizador adjunto de la fuerza y en aquel entonces inspector interno número 811-307 de la serie de Orbontón, que viajaba fuera de Ubersa, informó a los ancianos de los días que las condiciones del espacio eran favorables para iniciar fenómenos de materialización en cierto sector de lo que entonces era el segmento oriental de Orbontón. A ver, voy a dejar de compartir un ratito para pasarles ese video que me pareció muy bonito. A ver. Creo que primero tengo que abrirlo y después ya con minimizado compartirlo. Estoy haciendo, no quiero cometer el mismo error de otras veces. Discúlpenme un segundito. Ya lo tenía acá a la mano.
Mm, ok, acá está. Vamos a imaginarnos cómo viajaba este inspector, que era en realidad un organizador maestro asociado, ¿no? No era el principal, sino uno de los asociados que estaba en ese momento como interino, actuando de inspector. Bien, ahorita vamos a... Paramos acá un ratito, minimizamos, ahora sí creo que lo puedo compartir. A mí me encanta todo lo que es astronomía y este documento tiene muchísima astronomía. Ok, no sé si ahí lo ven. ¿Se ve? Ok, vamos a pasar. Es uno de los brazos de la Vía Láctea, estamos hablando de Ormontón, y ahí en uno de esos rincones, más o menos en uno de los brazos más exteriores, el inspector encuentra que los organizadores de la fuerza ya han formado una nebulosa que está lista para empezar los fenómenos de materialización. Y esto está en forma de, parece una burbuja. En realidad es una nube de polvo, eh, de partículas y de gases, ¿no? Que están todavía, no están formando materia propiamente dicha. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a compartir el libro. Bien. Esto es lo primero que se forma. Las nebulosas primero tienen esta forma así, digamos, esférica, y después se van a convertir en una especie de lente, ¿no? Aplanado, y después del lente aplanado se van a convertir en una espiral. También le dicen nebulosa helicoidal, ¿no? En una de las traducciones hablan de helicoidal, acá creo que dicen espiral. Vamos a... Pepe, ¿no Sí, viste el video de Luis Miguel Urrea, creo que es el chico este colombiano que vive en Argentina, que lo presentó en Baltimore, ahora en el Congreso? he visto que has puesto el enlace a su conferencia de Baltimore, pero Ah, todavía no he tenido oportunidad de verla. Estaba preparando este documento. ¿Qué míralo, tal? míralo, porque vos vieras cómo ahí da todo el origen, y cómo va a lo profundo hasta llegar Ya. distintos, y después va como emergiendo hasta la tierra, pero está precioso, con una música muy bueno, muy, muy bueno. Te va a encantar, porque a mí, yo también me gusta mucho lo que es astronomía, y Ajá, te parece que estás viajando en en ese video, es hermosísimo, muy, muy lindo. sí. Acá les pongo este. Miren, acá ya se ha formado más o menos la nebulosa con dos brazos. ¿Lo ven? Están los brazos y están, cada uno de estos cúmulos son soles en formación, son estrellas. Las nebulosas forman las estrellas. Y este es un ejemplo de una nebulosa real. Está vecina con esta otra, los que ven ustedes acá. Está muy impresionante. Ustedes, cómo se forman estos brazos de los cuales, en los cuales se van a formar los soles y después va a expulsar los soles. Vamos a cerrar acá. Dejamos de compartir esta parte. ¿Lo vieron? Lo compartí bien, ¿no? Ok. Vamos al libro nuevamente. Ok. Entonces, hemos leído esto. La nebulosa ya estaba lista. ¿Qué pasó hace 900.000, casi
¿cómo podríamos decir? 1 billón de años, ¿no? 900.000. Comenzamos con 987.000 millones de años y ahora hace 900.000 millones de años. José Luis, ¿nos puedes leer, por favor? Hace 900.000 millones de años, tal como consta en los archivos de Ubersa, se registró un permiso emitido por el Consejo del Equilibrio de Ubersa, que autorizaba al gobierno del superuniverso a enviar a un organizador de la fuerza con su equipo a la religión anteriormente designada por el inspector 811.307. Las autoridades de Orbontón encargaron al descubridor original de este universo potencial que ejecutara el mandato de los ancianos de los días de organizar una nueva creación material. Muy bien. Entonces, vamos a comentar un poquito esto, ¿no? Este organizador adjunto de la fuerza, actuando como inspector interino, ¿no? Informa a Ubers. Y entonces él dice, ya se puede materializar aquí, se puede crear la materia en esta nebulosa, están todas las condiciones dadas. Y pasaron desde los 987 a los 900, o sea, pasaron 87.000 millones de años para que el Consejo de Equilibrio de Ubersa, nos dicen, autorizada a los ancianos de los días a enviar a un organizador de la fuerza, que resulta ser este mismo inspector que había descubierto la zona, ¿no? Bien. ¿Qué más nos cuenta el portador de vida? Eh, Le tocaría a Marlene. Nos lee Marlene, creo que los dos siguientes, porque el siguiente es muy cortito. Ok. El registro de este permiso significa que el organizador de la fuerza y su equipo ya habían salido de Ubersa en el largo viaje a ese sector oriental del espacio para emprender allí la larga serie de actividades que daría lugar a la emergencia de una nueva creación física en Orbontón. ¿Continúo? Sí, por favor. Hace 875.000 millones de años se dio comienzo a la formación de la enorme nebulosa Andronovel, número 87.926. 876. 86.926. Solo se necesitó la presencia del organizador de la fuerza y su equipo de enlace para desencadenar el remolino de energía que terminaría por convertirse en este vasto ciclón del espacio. Tras iniciar estas rotaciones nebulares, los organizadores vivos de la fuerza simplemente se retiran perpendicularmente al plano del disco en evolución y a partir de entonces las cualidades inherentes a la energía aseguran la evolución progresiva la evolución progresiva y ordenada del nuevo sistema físico. Muy bien, miren ustedes. Entonces, los organizadores de la fuerza, el último que entra es este organizador asociado que hace que toda esa fuerza primordial o esa energía emergente se haga sensible a la gravedad del paraíso, ¿no? Y una vez que esa nebulosa empieza a girar y está lista para formar soles, en ese momento se retiran, el organizador sale en forma perpendicular del centro de la nebulosa. Miren ustedes, imagínense el tamaño de esta nebulosa, que es prácticamente todo el universo local de Nevadón, ¿no? Si intervino alguna otra nebulosa para complementar todo lo que ocupa el universo local de Nevadón, es muy poco, ¿no? Esta es la principal nebulosa que forma todo el universo local de Nevadón, como vamos a ver más adelante. Entonces se inician estas rotaciones y los organizadores se retiran. Automáticamente, una vez que ellos se van, entran ya los controladores físicos, entran todo el equipo ya super universal. Ya no, porque ellos son del paraíso, ¿no? Acuérdense que son seres absónitos, son eventuados. Bien. Entonces, básicamente lo que nos han dicho es que
se inicia la formación de la nebulosa que le dan un número, la 876.926. ¿Cuántas nebulosas creen que son necesarias para un superuniverso como Orbontón? ¿Mm? ¿Cuántas creen ustedes? Tienen que haber eh, por lo menos 100.000, ¿no es cierto? Porque son 100, en un superuniverso hay 100.000 universos locales, ¿verdad? Y en los 7 superuniversos hay 700.000, por eso que hay 700.000 hijos creadores. Bien, entonces habíamos dicho, los organizadores se retiran y dan paso pues a los directores del poder, a los controladores físicos, que son los encargados de ya crear la materia en los superuniversos. Bien. ¿Nos puedes leer también este último párrafo para cerrar esta sección, antes de entrar a la etapa primaria? Hacia este momento, la narración se vuelve hacia las actuaciones de las personalidades del superuniverso. En realidad, la historia tiene su verdadero comienzo en este punto, más o menos cuando los organizadores paradisíacos de las fuerzas se disponen a retirarse después de dejar preparadas las condiciones de la energía-espacio para la acción de los directores del poder y los controladores físicos del superuniverso de Orbontón. Muy bien, gracias. Pasamos ahora a la segunda sección del documento. Mayra, ¿nos puede leer este primer párrafo, por favor? La etapa nebular primaria. Todas las creaciones materiales evolutivas nacen de nebulosas circulares y gaseosas, y todas esas nebulosas primarias son circulares durante la primera parte de su existencia gaseosa. A medida que envejecen, se vuelven generalmente espirales y una vez cumplida su función de formadoras de soles, suelen terminar como cúmulos de estrellas o como enormes soles rodeados por un número variable de planetas, satélites y grupos más pequeños de materia, parecidos en muchos aspectos a vuestro diminuto sistema solar. Bien. Acá nos están dando una vista panorámica de cómo es la evolución o la vida natural de una nebulosa en promedio, ¿no? Generalmente casi todas tienen esa misma evolución, ¿no? Aparecen como unas nubes de gas y polvo cósmico, ¿no? Después se convierten, a medida que van madurando, se convierten en estos cuerpos lenticulares y después, acá no se ve muy claro, ya se convierten en nebulosas espirales, ¿no? Creo que hay un esquemita más adelante que hemos visto. Si no, tengo otro video en donde se ve más claro. Está entrando JP. Vamos a abrirle. Este es... bien. Es José Niño, creo. No. Hola, bienvenido. Hola, gracias. Buenas tardes. Bien. Perdón, ¿tu nombre es Javier? Juan Pablo. Juan Pablo. Voy a incluirte entre los lectores. Juan Pablo. Gracias. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, con gusto. Muy bien. Les quería mostrar, aquí hay otro videíto en donde se ve más clara la nebulosa espiral. Ah, este es. He ido tratando de hacer las cosas estoy practicando en un editor de video que me parece magnífico, se los recomiendo, se llama Clipchamp, es de Microsoft.
¿ya? Es totalmente gratuito, viene con el Windows 11 incluido. Yo estaba buscando uno y ya estaba dispuesto a suscribirme y a pagar mensualmente por uno de estos porque voy a comenzar a hacer algunos videitos. Y me encuentro con que hay Clipchamp, se llama. Es increíble, es facilísimo de usar, tiene todas las funciones de los otros, bien, entonces, de los otros más complejos y caros que hay muchos. Bien, acá ustedes están viendo cómo nos aproximamos con el telescopio. Todos estos son imágenes del Hubble, del telescopio Hubble. Y entonces aquí ya ha tomado la forma de nebulosa, primero con 2 brazos y después con más brazos. Bien. Esta es una nebulosa real, como les digo, pero Andronover es un ejemplo típico. Los astrónomos, por supuesto, tienen otras interpretaciones para estos cuerpos celestes. ¿Mm? Piensan que son estrellas que han estallado, que han sido supernovas, en fin. En algún momento van a tener todas las cosas en su sitio, ¿no? Bien, vamos a volver al libro. Ahora nos remontamos a 800.000 millones de años. Imagínense, casi nada. Ha leído Mayra. Mario, ¿nos puedes leer este párrafo, por favor? En vez de tantos ceros hubiera puesto 1000, para que se lea más claro, porque a veces uno se confunde con tanto numerito. Mario, Mario, creo que ha mientras- tenido que salir. Entonces, Ujú. le tocaría a ti, Miriam. Bueno, hace 800.000 millones de años la creación de Andronover estaba bien establecida como una de las magníficas nebulosas primarias de Orgontón. Cuando los astrónomos de universos cercanos contemplaban este fenómeno del espacio, casi nada les llamaba la atención. Los cálculos aproximados de gravedad realizados en creaciones adyacentes indicaban que se estaban produciendo materializaciones espaciales en las regiones de Andronover, pero eso era todo. Muy bien. Entonces, al principio no llama mucho la atención, se ven como los semilleros de las estrellas. Bien, todavía no es algo monumental, recién se están condensando la materia, se están organizando, ¿no? Los átomos de hidrógeno, que es el elemento que se forma primero, y una vez que la estrella se enciende, se produce la fusión. Significa que 2 átomos de hidrógeno se juntan para formar helio. Básicamente el hidrógeno es el combustible de las estrellas, y es así como esto libera una inmensa cantidad de energía. Bien, entonces nos han dicho acá que en esta etapa nebular primaria, ¿no?, la materia se origina en estas nebulosas circulares y gaseosas. Luego se vuelven espirales y van formando los soles en este estado espiral. Y finalmente terminan como cúmulos de estrellas, como enormes soles, ¿no? Que se han concentrado en un núcleo central, ¿no? Vamos a ver unas imágenes de cúmulos estelares que han sido tomados y que no se sabe por qué se han formado, pero el libro de Urantia nos está diciendo que ese es el final natural de una nebulosa, después de haber ya dado todos los soles que podía dar, ¿no? Y otra posibilidad de término de la existencia de una nebulosa es que se concentre en un solo sol gigantesco con algunos planetas a su alrededor, como sucedió justamente con Andronover. Andronover se concentró en un sol inmenso de color rojizo y con 160 y tantos planetas que giran a su alrededor. Así ha terminado la nebulosa, como vamos a ver más adelante, ¿no? Ese es otro de los posibles finales de una nebulosa, ¿no? O un cúmulo de estrellas o una estrella gigante con un sistema que semeja, dicen, a nuestro diminuto sistema solar. Es obvio que digan eso porque
En comparación, esa es una nebulosa que ha dado origen a millones de estrellas. En comparación con un sistema solar como el nuestro, pues es desproporcionadamente, o sea, no cabe proporción, por eso nos dicen similar a nuestro diminuto sistema solar. Muy bien. José Luis, léenos el siguiente párrafo, por favor. Disculpen que sigo con la voz apagada. No, no, adelante. Hace 700.000 millones de años el sistema Andronover estaba adquiriendo proporciones gigantescas y se enviaron controladores físicos adicionales a 9 creaciones materiales circundantes para dar apoyo y cooperación a los centros del poder de este nuevo sistema material que evolucionaba tan rápidamente. En esa época lejana, todo el material legado a las futuras creaciones estaba contenido dentro de los confines de esta gigantesca rueda del espacio que seguía girando sin parar, y tras alcanzar su diámetro máximo, giraba cada vez más rápido a medida que se iba contrayendo y condensando. O sea, toda la materia se iba concentrando en un núcleo. Como ven ustedes, aquí han venido más directores de poder y controladores físicos para ayudar a estos centros de poder. Recuerdan que toda la energía del superuniverso viene en 3 vertientes y después lo toman estos centros de poder para distribuirlo, ¿no?, en los universos locales, y en cada universo local en 100 constelaciones, y en cada constelación en 100 sistemas locales, ¿no? Y así es como llega la energía a través, los grandes centralizadores de la energía son estos centros de poder, que son seres, no son elementos inanimados, ¿no? Bien. Y en este diagrama nos explican que las partículas que responden a la gravedad lineal, ¿no?, aparecen gracias a la acción de un director del poder universal. Entonces es así como estos electrones, primero toda esa materia era sensible a la gravedad del paraíso, pero una vez que ya se forman, que los ultimatones forman electrones, recuerden que 100 ultimatones forman un electrón, y los electrones después van a formar los átomos de los diferentes elementos, de los 100 elementos que existen en nuestra dimensión espacio-tiempo, ¿no? En ese momento ya se genera lo que se llama la gravedad local o gravedad lineal o gravedad vertical, que es la gravedad que hace que los astros giren, que el Sol, que la Tierra gire alrededor del Sol y que la Luna gire alrededor de la Tierra, ¿no? Eso por las leyes de Newton. Bien. Seguimos al siguiente párrafo. Marlene, por favor. Hace 600.000 millones de años se alcanzó el apogeo del periodo de movilización de energía de Andrómeda. La nebulosa había adquirido su masa máxima. En ese momento era una gigantesca nube circular de gas de forma parecida a un esferoide aplanado. Ese fue el periodo inicial de formación diferencial de masa y de velocidad de rotación variable. La gravedad y otras influencias estaban a punto de empezar su tarea de transformar los gases del espacio en materia organizada. Bien, eso es lo que está en este esquema, ¿no? Esos gases se materializan en elementos. El primer elemento que se forma es el hidrógeno, un electrón y un protón, ¿no? Y cuando se encienden las estrellas ya se forman más elementos. Esto es lo que corresponde a lo que hemos visto como etapa primaria de la nebulosa. Ya llegó a su máxima madurez y está lista para formar las estrellas o los soles. Okay. Acá también seguimos viendo los centros de poder, ¿no?, que hace 600.000 millones de años ya había, se había completado, ¿no? La nebulosa había adquirido su masa máxima, ¿no? Y entonces esta nube, que era circular primero, como vimos en el primer video que les pasé, que parecía una burbuja, le dicen justamente la nebulosa de la burbuja, ¿no? Ahora es un esferoide aplanado.
y la gravedad empieza a transformar los gases en materia organizada, gracias a los controladores físicos. Bien, pasamos a la tercera etapa. Juan Pablo, ¿nos puedes leer el primer párrafo de esta etapa? ¿Está Juan Pablo? Ah, tu micro está cerrado. A ver, perdón, Ok. 3. La etapa nebular secundaria. La enorme nebulosa empezó entonces a tomar gradualmente forma espiral y a hacerse claramente visible incluso para los astrónomos de universos lejanos. Esta es la historia natural de la mayoría de las nebulosas, antes de empezar a arrojar soles y acometer la tarea de construir un universo. Estas nebulosas secundarias del espacio se observan habitualmente como fenómenos espirales. Cuando en aquellos tiempos remotos los estudiosos de las estrellas de las cercanías observaban esta metamorfosis de la nebulosa Andrómeda, veían exactamente lo que ven los astrónomos del siglo XX actualmente cuando dirigen un telescopio hacia el espacio y examinan las nebulosas espirales del espacio exterior adyacente de la presente edad. Miren, yo les he subrayado esta última frase del párrafo, del segundo párrafo de esta sección. ¿A qué se refieren? Nos dicen que ese aspecto que tenía Andronover es muy parecido a lo que están observando los astrónomos del siglo pasado, los que observaron por primera vez, ¿no?, una nebulosa espiral cercana, que es la nebulosa de Andrómeda, justamente. Por eso nos dicen nebulosas espirales del espacio exterior adyacente a la presente edad. La nebulosa de Andrómeda está en el primer nivel del espacio exterior. No está tan cercana como parecería, como creen los astrónomos. Por eso piensan, y como la nebulosa viene al encuentro de la Vía Láctea, piensan que en algún momento, de aquí a 100.000 millones de años, la nebulosa de Andrómeda va a chocar con la Vía Láctea. Y eso es imposible, porque la nebulosa de Andrómeda está en una franja de realidad externa al espacio que ocupan los 7 superuniversos, donde está la Vía Láctea, o sea, Orgontón. Entonces nunca se va a dar esa colisión, ¿no? Esto es una recreación artística de lo que sería la colisión, lo que se vería desde la Tierra cuando se produzca esa colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea. Y esta es una linda foto de Andrómeda, tomada también por el Hubble. Andrómeda tiene, como ustedes ven, también una galaxia satélite acá y otras. La Vía Láctea también tiene sus galaxias satélites, las llamadas nubes de Magallanes. Bien, entonces básicamente comienzan a decirnos que en esta etapa nebular secundaria la nebulosa va a empezar a producir soles y se ha convertido en una nebulosa espiral. ¿Por qué no nos menciona la palabra galaxia? ¿Por qué creen ustedes? Nos dicen nebulosa espiral en vez de una galaxia espiral. Cuando recién se descubrieron, cuando recién los astrónomos vieron estos cuerpos celestes, no podían ver, los telescopios no eran tan potentes como para ver que estaban conformados por estrellas, ¿no? Entonces se veía simplemente como polvo y como nubes, y por eso se les llamó nebulosas. Después, cuando se han visto que están formados por miles de millones de estrellas, es que ya se les ha dado el nombre de galaxia. Bien, seguimos avanzando. Válido, Juan Pablo. Mayra, por favor, tómate este párrafo. Hacia la época en que se alcanzó la masa máxima, el control gravitatorio
del contenido gaseoso empezó a debilitarse y se inició la etapa de escape de gas. El gas salía a chorros como dos brazos gigantescos y bien diferenciados procedentes de lados opuestos de la masa madre. Las rápidas revoluciones de este enorme núcleo central dieron pronto un aspecto espiral a estos dos chorros de gas que se proyectaban. El enfrentamiento y la condensación posterior de algunas porciones de estos brazos prominentes terminaron por darles su apariencia nudosa. Estas porciones más densas eran vastos sistemas y subsistemas de materia física que giraban por el espacio en medio de la nube gaseosa de la nebulosa, mientras se mantenían firmemente sujetos a la gravedad de la rueda madre. Miren qué interesante. Entonces nos dicen que en esta etapa empieza el escape de gas. Comienzan en estos brazos que les había dicho que comienzan con dos opuestos, ¿no? Y con el giro se ven pues estas franjas como hemos visto en esa imagen, no sé si hay otra que les he puesto, acá la pueden ver claramente, ¿ven? Dos brazos opuestos y toda estas grandes franjas en donde se ven como nudos, la apariencia nodosa, dicen, que son los sitios donde precisamente se está condensando la materia para formar las estrellas, ¿no? Eso representan, dice, los sistemas y los subsistemas que giran entre sí y alrededor del núcleo central de la nebulosa, ¿no? El aumento de velocidad de revolución vence la atracción gravitatoria en las regiones exteriores, como ven ustedes acá, ¿no? Y entonces se escapa la materia, pero como la gravedad es tan fuerte acá en el centro, vuelve otra vez, se recupera ese escape que se ha ido por fuerza centrífuga, por lo que la nebulosa está girando cada vez más rápido, ¿no? Bien. Ya leímos esto. ¿Qué viene a continuación? Mario, ¿nos puedes leer este párrafo, por favor? Sin embargo, la nebulosa había empezado a contraerse y el aumento de la velocidad de revolución redujo aún más el control gravitatorio. Al poco tiempo, las regiones gaseosas exteriores empezaron a escapar efectivamente del abrazo inmediato del núcleo nebular. Salían al espacio en circuitos de trazado irregular y volvían a las regiones nucleares para completar sus circuitos una y otra vez. Pero esto no fue más que una etapa temporal de la progresión nebular. La creciente velocidad de giro arrojaría pronto al espacio soles enormes en circuitos independientes. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de luz, en realidad, ¿no es cierto? ¿O yo me equivoco? Estamos hablando de soles, ¿no? Sí. Ya materia que ha constituido estrellas. Y estas estrellas, bien. primero, tienden a escaparse, pero todavía la gravedad central las vuelve las a... atrae. En una etapa posterior ya ellas van a poder escapar. Vamos a ver eso, que van a escaparse y van a ir poblando todo un espacio que va a constituir el universo local de Nevadón, justamente. Léete el siguiente párrafo chiquito que viene. Esto fue lo que sucedió en Andrónover en aquellas edades remotas. La rueda de energía siguió creciendo hasta que llegó a su expansión máxima y entonces, cuando empezó la contracción, giró cada vez más rápida hasta que alcanzó finalmente la etapa centrífuga crítica y empezó la gran desintegración. ¿Por qué dicen desintegración? Porque esa materia que ya había formado estos soles, estas estrellas, comienzan a escapar de la nebulosa, comienzan a salir, como les digo, para formar sus propios sistemas solares, ¿no? Formar parte de los sistemas locales, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Bien.
Le toca a Miriam. Nos lee Miriam hace 500.000 millones de años. Hace 500.000 millones de años nació el primer sol de Andrónobe. Esta franja resplandeciente se desprendió de la sujeción de la gravedad madre y se desgajó en el espacio hacia una aventura independiente en el cosmos que se estaba creando. Su órbita quedó determinada por su trayectoria de escape. Estos soles jóvenes pronto se vuelven esféricos y empiezan su larga y azarosa carrera como estrellas del espacio. A excepción de los núcleos nebulares terminales, la inmensa mayoría de los soles de Orvonton han tenido un nacimiento análogo. Estos soles desprendidos pasan por diversos periodos de evolución y de servicio posterior en el universo. Muy bien. Entonces, acá nos dan otra referencia. Hace 500.000 millones de años, el primer sol de Andrónobe pudo escapar de Andrónobe. Salió, ¿no? Entonces, y formó un sistema, ¿no? Que generó una órbita de acuerdo a la dirección, a la trayectoria de escape, nos dicen, ¿no? Bien. Entonces, salen primero como unos franjas resplandecientes, o sea, no sale como un sol redondo. Después ya se vuelven esferas luminosas, se vuelven los soles, las estrellas como los conocemos. Es así como nacen todos los soles, nos dicen. Bien, qué interesante. Los astrónomos deberían tomar muy en serio estos textos y descubrirían más cosas seguramente. Les ayudaría para hacer una integración de todos los conocimientos, de todos los estudios y observaciones que han hecho para poder armar el rompecabezas y tener ya un modelo más exacto del universo. Solo están pegados a la mente humana y a sus cálculos científicos y no dan por hecho lo que la revelación del libro de Urantia establece. Por eso soy agodontero. Sí. Es lo que está pasando ahora con el telescopio James Webb, ¿no? Que están viendo que toda la información que les da el telescopio va en contra del Big Bang, pero están tratando de ponerle parches al Big Bang como sea. No quieren abandonar esa teoría del Big Bang, la respetan muchísimo, ¿no? Hasta que ya la evidencia sea tan abrumadora que van a tener que dejar ese modelo. Ya hay otros astrónomos que están proponiendo otros modelos diferentes al Big Bang, ¿no? Así es. Porque todo lo que está descubriendo el telescopio Webb contradice muchas de las cosas de la teoría del Big Bang. Muy bien. Seguimos. Te toca, José Luis, ¿no? ¿Ok? Sí, Yo Miriam, creo, ¿sí? sí, nada más bajas el texto, por favor. Ok. Entonces, acá sale el primer sol de Andrónobe, como habíamos dicho. Y ahora avanzamos 100.000 millones de años más. ¿Qué pasó después de ese evento? Hace 400.000 millones de años empezó el periodo de recuperación de la nebulosa Andrónobe. Muchos de los soles cercanos y más pequeños fueron capturados de nuevo como resultado del agrandamiento gradual y la condensación adicional del núcleo madre. Muy pronto se inauguró la fase terminal de condensación nebular, el periodo que precede siempre a la segregación final de estos inmensos agregados de energía y materia en el espacio. Muy bien. Entonces, si bien ya podían escapar los soles, ¿no? Al seguirse concentrando el núcleo central y aumentar la fuerza gravitacional, algunos fueron recapturados, ¿no? Creyeron que se habían escapado, pero la madre los reclamó de nuevo. Muy bien, qué interesante. Marlene, nos lees el siguiente párrafo. Esta parte es crucial, este párrafo. Apenas 1 millón de años después de esta época, Miguel de Nevadón, un hijo creador del paraíso, eligió esta nebulosa en fase de desintegración como emplazamiento de su aventura de construcción de un universo. Acto seguido, empezó la formación de los mundos arquitectónicos de Salvington,
y los 100 grupos de planetas sede de las constelaciones. Se tardó casi 1 millón de años en terminar estos grupos de mundos especialmente creados. Los planetas sede de los sistemas locales se construyeron durante un periodo que se extiende desde esa época hasta hace casi 5.000 millones de años. Miren, pues, en esta lámina vemos a Miguel de Nevadón, que no estaba solo, estaba junto con la ministra divina, el espíritu materno del universo local. Ambos llegaron y escogieron esta nebulosa para que fuera el universo local de Nevadón, ¿no? Entre otras nebulosas también. Pero la principal de todas era esta, Andronover, ¿no? Entonces, eso sucede, dice, 100.000 años después de los 400.000, ¿no? Entonces estamos hablando de hace 399.999.000 años, ¿verdad? Miguel de Nevadón y la ministra divina eligieron esta nebulosa para la construcción de Nevadón. Y nos dicen que se empezó por la construcción de los mundos arquitectónicos. O sea, ellos primero tenían que tener la capital del universo. Tenía que hacerse Salvington. Lo primero que se hizo fue Salvington. Pero Salvington no es un solo planeta. Es un planeta gigantesco rodeado de 10 grupos de 49, ¿no? Cada grupo tiene 49 satélites y subsatélites. En total, Salvington tiene 491 esferas, ¿no? 491 esferas. Y eso duró, para construir eso, tomó casi 1 millón de años hacer esos satélites, esos mundos arquitectónicos, mundos administrativos y mundos también docentes, ¿no? Porque ustedes saben que ahí rodeando Salvington están las universidades Melquisedec, ¿no? Bien. Después tendrían que hacerse las sedes de las 100 constelaciones, ¿no es cierto? Nuestra constelación Norlatiadec, cuya capital es Sedentia, ¿no? Es una inmensa, un inmenso mundo arquitectónico rodeado de 70 esferas. O sea, son 71 esferas, solo en Edentia, una de las 100 constelaciones. Quiere decir que en las 100 constelaciones hay 7.100 esferas arquitectónicas, ¿verdad? Bueno, todo eso, como les digo, por eso que tomó tanto tiempo construir eso. Esto es mucho antes de que los planetas comenzaran a enfriarse y a poder ser capaces de albergar vida. Eso ya fue sucediendo progresivamente, porque imagínense cuántos planetas arquitectónicos faltan. Faltan todos las sedes de los sistemas locales. ¿Okay? Salvington tiene 100 constelaciones. Cada constelación tiene 71 esferas, como Edentia. ¿Okay? Y además, cada constelación tiene 100 sistemas locales. Cada sistema local, cuya capital del nuestro es Jerusalén, ¿no? Nuestro sistema de Satania, tiene 57 esferas, ¿verdad? Son 7 satélites con 7 subsatélites cada uno, más Jerusalén mismo. Entonces, si esto lo multiplicamos por todos los sistemas locales que hay en las 100 constelaciones, que hay 10.000 sistemas locales, significa que tenemos que multiplicar 57 por 10.000. Eso nos da 570.000 esferas arquitectónicas para todos los sistemas locales, para que todos tengan un sistema similar al de Jerusalén, con sus 7 satélites y subsatélites, sus mundos de estancia, etcétera, 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 ¿no? Todo ese sistema de 570.000 mundos arquitectónicos para todos los sistemas se fue dando, ¿no? Hasta durante millones de años, dice, y se terminó todo esto se terminó hace unos 5.000 millones de años. 5.000, les recuerdo por si acaso este número es interesante, porque es la edad que tiene nuestro Sol en este momento. O sea, cuando apareció el Sol, la estrella, que es la madre de nuestro sistema solar,
Recién ahí se terminaron de construir todas las esferas arquitectónicas para las 10.000 para los 10.000 sistemas locales. Ustedes saben, cada sistema local engloba 1.000 planetas. Bien, y acá tienen ustedes Salvington, la capital del universo local, con estas 490 esferas. Son 10 grupos, ¿no?, de 49 satélites aquí. Y en total con Salvington son 491. Cada universo local tiene una capital similar, con las mismas esferas arquitectónicas, con el mismo uso, etc. Bien. Entonces aquí está Salvington, que fue la primera esfera arquitectónica que se formó. Salvington tenía de vecinos a la capital del sector menor, U menor la tercera, y acá muy lejos estaría la capital del superuniverso, Ubersa. Bien. Y esto es un diagrama que nos muestra cómo se distribuyen los centros de poder en el universo local, ¿no? De Salvington salen, mejor dicho, de Ubersa vienen las corrientes de energía que se centralizan en la capital del universo para después ser distribuidas en las constelaciones. Acá está Norlateadec, la constelación a la cual pertenece nuestro sistema Satania. Bien. Ha leído José Luis. Marlene, por favor. Hace 300.000 millones de años, los circuitos solares de Andrómeda estaban bien establecidos y el sistema nebular pasaba por un periodo transitorio de estabilidad física relativa. Alrededor de esta época, el equipo de personal de Miguel llegó a Salvington y el gobierno de Orvonton en Ubersa reconoció la existencia física del universo local de Nevalón. Muy bien. Básicamente aquí nos dicen que hace 300.000 millones de años, ¿no?, las órbitas solares de Andrómeda, o sea, todos los soles de Andrómeda ya tenían sus órbitas, ocupaban su lugar, ¿no? Cuando hablamos de Andrómeda, imagínense que es el universo local de Nevadón, ¿no? Y todos esos soles forman estos sistemas, ¿no?, que estamos viendo, están formando sistemas locales, constelaciones, ¿no? Y Ubersa reconoce oficialmente al universo local de Nevadón. Ya está el universo ahí. Falta que los planetas se enfríen y comiencen a albergar vida, ¿ok? Y en ese momento también nos dicen que Miguel recibe su equipo personal en la capital del universo, Salvington. Léete el siguiente párrafo también, por favor, Marlene. Hace 200.000 millones de años se produjo en el cúmulo central o masa nuclear de Andrómeda una progresión de la concentración y la condensación con enorme generación de calor. Apareció espacio relativo incluso en las regiones cercanas a la rueda Sol madre central. Las regiones exteriores se estaban volviendo más estables y mejor organizadas. Algunos planetas que giraban en torno a los soles recién nacidos se habían enfriado lo suficiente como para hacer posible la implantación de la vida. Los planetas habitados más antiguos de Nevadón datan de ese tiempo. Muy bien. Miren ustedes, progresa la contracción y la condensación del núcleo central de la nebulosa Andrómeda. Y al mismo tiempo los planetas empiezan a enfriarse y son capaces de albergar vida, ¿no? Y aparecen, nos dicen, en ese momento aparecen los planetas más antiguos de Nevadón. Bien. ¿Recuerdan cuál es el primer planeta, el más antiguo de todos? Lo vimos en un documento anterior, se llama ANOVA. Y acá lo ven ustedes en este diagrama, ¿no? ANOVA fue el primer planeta que se enfrió y albergó vida, ¿no? Y forma parte de un sistema de varios planetas que giran alrededor de un planeta oscuro gigantesco. No giran alrededor de un sol, ¿no?
O sea, este mundo, Anova es el planeta más antiguo de nuestro sistema de Satania, perdón, no es el planeta más antiguo de todo Nevadón, sino de nuestro sistema local de Satania. ¿No? Y es uno de, como les decía, de 44 satélites que giran alrededor de un enorme planeta oscuro. ¿No? Que este planeta obviamente, por ser oscuro, no ilumina a Nova. A Nova recibe luz de un sol cercano que está acá. ¿No? Y no solo de este sol, sino de otros dos más. Dice, Anova está expuesto a la luz de 3 soles vecinos. Bien, este planeta está en una etapa muy avanzada de civilización. Probablemente ya está en luz y vida. Muy bien. Seguimos. Juan Pablo, nos lees el siguiente, por favor. Ya nos vamos a cada vez menos. Hace 100.000 millones de años, la tensión de condensación nebular llegó a su clima. Se alcanzó el punto de máxima tensión de calor. Esta etapa crítica de la lucha entre el calor y la gravedad dura a veces edades enteras, perdón. Pero tarde o temprano el calor gana la batalla y empieza el espectacular periodo de dispersión de soles. Esto marca el final de la carrera secundaria y una nebulosa del espacio. Bien, aquí termina la carrera secundaria, ¿no? O sea, la etapa secundaria de la nebulosa, cuando ya todos los soles pueden escapar, pueden ser arrojados, ¿no? Entonces, si bien hay una inmensa fuerza de gravedad en el núcleo de la nebulosa, el calor es tan intenso que al final el calor es lo que permite que los soles se desprendan, ¿no? Y se dispersen, ¿no? Logren vencer la atracción gravitatoria. Y así van a formar sus sistemas planetarios. Bien. Una vez que se completa todo el escape de soles, termina esta fase, la llamada fase secundaria de una nebulosa espacial. Sí, Marlene, ¿nos quieres hacer una pregunta? Sí, tengo una duda. En la creación física de cada universo, y es igual en todos, o sea, en el universo 1, en el superuniverso 1, en el superuniverso 2, 3, 4, 5, 6 y 7 es igual, o sea, la organización física y creación de cada sistema es igual, Así es, o no sabemos, o es los 7 posible. superuniversos tienen la misma evolución, el mismo origen, todo. Estamos hablando de un universo local, Nevadón, que forma parte del superuniverso de Orbontón. En Orbontón hay 100.000 universos locales. Hay 100.000 hijos creadores que han hecho lo mismo que Miguel, el Miguel de Nevadón, nuestro Jesús. ¿No? Sí, eso Eh, yo lo entiendo. Mi y pregunta entonces es han igual tomado en una los otros? nebulosa, han escogido una nebulosa y a partir de ahí han creado su universo local. Y eso Pero es es igual en igual todos. en todos los otros 7 o 6 superuniversos. Así es, así como sucede en Orbontón, sucede en los otros 6 superuniversos. Ah, ok, gracias. Exactamente igual. Bien. Entonces, al saber de Orbontón, ya tenemos un modelo, ¿no? Que nos explica lo mismo que sucede en los demás superuniversos, ¿no? Bien, entonces entramos a las etapas terciaria y cuartana o cuaternaria, podríamos decir. Creo que en otras traducciones está como cuaternaria. Ha leído Marlene. Ha leído Juan Pablo, creo. Le toca a Mayra. 4. Las etapas terciaria y cuaternarias. La etapa primaria de una nebulosa es circular. La secundaria es espiral. La etapa terciaria es de la primera dispersión de soles, mientras que la cuaterna comprende el segundo y último ciclo de dispersión de soles, al término del cual el núcleo madre queda como un cúmulo globular o bien como un sol solitario que hace de centro en un sistema solar terminal. Muy bien. Ok. Entonces, aquí estamos repasando cómo se dan estos fenómenos de evolución de una nebulosa típica, ¿no?
Los astrónomos buscan una explicación para cada una de estas y son parte de un solo proceso, de, un, ah, de la misma nebulosa, ¿no? Sino que hay tantos millones que se ven en diferentes estados y no se sabe cómo integrar eso. Deberían, como les digo, deberíamos recomendarles que lean estos textos, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que la primera etapa de la nebulosa es circular, es como una esfera. La segunda etapa se aplana a esa esfera, se vuelve lenticular, después se vuelve espiral, primero arroja 2 brazos y después más brazos, ¿no? Y en esta etapa, en la etapa terciaria viene la primera dispersión de soles y en la etapa cuar- cuaternaria o cuartana va a haber una segunda dispersión de soles, como vamos a ver. Y al final, cuando termina esa segunda erupción de estrellas, ¿no? Ya la nebulosa queda como un cúmulo estelar de otras estrellas pequeñas que ya no han podido escapar y se han quedado ahí, ¿no? O bien queda una sola, inmensa, rodeada de planetas. Ese es el final de la nebulosa. Mario, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo? Hace 75 millones de O años, 1000. esta nebulosa había llegado al apogeo de su etapa de familia de soles. Ese fue el punto álgido del primer periodo de pérdida de soles. La mayoría de estos soles se han apoderado desde entonces de extensos sistemas de planetas, satélites, islas oscuras, cometas, meteoroides y nubes de polvo cósmico. Perfecto, gracias Mario. Entonces, hace Merecido. 75.000 millones de años, ¿no? Fue el punto culminante del primer ciclo de dispersión de soles. Hemos dicho que hay 2 ciclos. Primero, este es el primero, y después viene un segundo ciclo de dispersión o de erupción de soles, o de escupe de soles, o de vómito, creo que dicen por ahí. Entonces, dice, estos soles ya han formado sistemas planetarios, ¿no? Ya hay satélites, hay islas oscuras, hay cometas, hay meteoroides, nubes de polvo, todos los fenómenos cósmicos espaciales que se observan en los telescopios, ¿no? Después de este primer periodo. Seguimos avanzando de 75.000 ahora a 50.000 millones de años. Miriam, ¿nos lees, por favor? Hace 50.000 millones de años, este primer periodo de dispersión de soles había concluido. La nebulosa iba poniendo fin rápidamente a su ciclo terciario de existencia, durante el cual dio origen a 876.926 sistemas de sol. Muy bien. Entonces, en esta primera camada de estrellas se forman esta cantidad. Acá vemos en este esquema cómo los centros de poder del universo local, ¿no? Se encargan de organizar todo eso. Sigue el siguiente, por favor, porque ese era muy cortito. Sigue, Miriam. Hace 25.000 millones de años, la finalización del ciclo terciario de vida nebular trajo consigo la organización y la estabilización relativa de los extensos sistemas estelares provenientes de la nebulosa madre. Pero en la masa central del remanente nebular continuaba el proceso de contracción física y producción de calor creciente. Bien, entonces, ¿qué nos han dicho aquí? Esto es, perdón, no quiero confundirme, hace 25.000 millones de años, ¿verdad? Ok. Sí. Ahí termina ya la erupción de estos soles, pero la masa central, ¿no? Todavía tiene una inmensa energía, una gravedad inmensa y se sigue concentrando, se sigue condensando y sigue aumentando la temperatura, ¿no? Un calor creciente. ¿Cómo será eso? Muy bien.
José Luis nos lee hace 10.000 millones. Hace 10.000 millones de años empezó el ciclo cuartano de Andronover. La masa nuclear había alcanzado su temperatura máxima. Se acercaba el punto crítico de condensación. El núcleo madre original se convulsionaba bajo la presión combinada de la tensión de la condensación de su propio calor interno y la creciente atracción mareo-gravitatoria del enjambre circundante de sistemas de soles liberados. Las erupciones nucleares que habían de inaugurar el segundo ciclo nebular de soles eran inminentes. El ciclo cuartano de existencia nebular estaba a punto de empezar. Le damos la bienvenida a Ketty. Ya se durmió nuestro nieto, ya Ketty puede conectarse. Bienvenida, Ketty. Me dice que prefiere no leer porque sigue un poco ronca. Sí, Mario, querías preguntar algo. Sí, estaba viendo ahí que al principio, cuando nos leyó nuestra querida Mayra, nos dijo que las fechas eran reales. O sea que nosotros para estos procesos, es decir, 10 millones de años empezó el ciclo cuartano de Andrónover, estamos ante presencia de una realidad objetiva para el ser humano. El tiempo que tiene esto de creación y de proceso para llegar a estas instancias, ¿no? Eso es lo que voy viendo, que estamos hablando de 25 millones de años, de 50 millones de años, de 75 millones de años. Lo que pasó atrás nos están dando una vasta información para que nosotros tengamos en cuenta cómo se va realizando adelante este proceso. Fíjate que ahí hay más adelante, dice, hace 8.000 millones de años empezó la terrible erupción terminal. O sea, cómo esto va en avance y el tiempo que nos dan debe de ser eso. Ahora, yo me pregunto, el tiempo físico, ellos lo toman con el calendario de 365 más un cuarto, decían al principio. Claro, es mucho tiempo. Nosotros, ¿dónde andaríamos viajando como estrellas, ¿no? Como energía. Así es, Mario. Con una Vamos a pequeña ponerle corrección. así. Todas estas referencias, todos estos fenómenos que se han ido dando, han sucedido hace miles de millones de años, ¿no? Claro. Hemos empezado con 970.000 millones de años, después 900.000, después 850.000, después Sí. 800.000, así hasta llegar ahora a 10.000 millones de años, en donde empieza este ciclo cuartano o esta cuarta etapa de la Sí. evolución natural, de la historia natural de una nebulosa, como Andronover, ¿no? En ese momento nos dicen que hace 10.000 millones de años, el núcleo alcanza su máxima condensación y temperatura, ¿no? Y los sistemas estelares liberados que estaban girando todavía alrededor, ¿no? Ejercen una atracción gravitatoria, lo que le llaman la atracción mareo-gravitatoria, ¿no? Y entonces eso va a provocar una nueva erupción de soles, la segunda y última erupción de soles. Y eso es lo que vamos a leer a continuación. Perdón, había leído José Luis, creo. Ya perdí la cuenta, no sé, o Marlene. No, José Luis le tocó. Yo leí. Le toca a Marlene entonces. ¿Qué pasó hace 8.000 millones de años? Hace 8.000 millones de años empezó la terrible erupción terminal. Antes de semejante cataclismo cósmico, solo estaban a salvo los sistemas exteriores. Este fue el principio del fin de la nebulosa. El vómito final de soles se prolongó durante un periodo de casi 2.000 millones de años. Sigue el siguiente párrafo que es cortito.
Hace 7.000 millones de años, la desintegración terminal de Andrónover alcanzó su apogeo. En este periodo nacieron los soles terminales más grandes y las perturbaciones físicas locales llegaron al máximo. Ok, entonces tenemos entre 7.000 y 8.000 millones de años atrás, contados desde las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Entonces empieza la terrible erupción terminal, que empieza otro parto de soles, de estrellas, ¿no? La segunda descarga, la segunda eyección de estrellas, que duró casi 2.000 millones de años, ¿no? Y hace 7.000 millones de años llegó la desintegración final, llegó a su máximo, ¿no? Y así también como las perturbaciones locales. ¿A qué se refieren con las perturbaciones locales? Como ya habían sistemas que estaban girando alrededor de la nebulosa, que estaban en sus, digamos, formando sistemas como Satania, ¿no? Al haber esta expulsión de soles, todos esos soles comienzan a causar trastorno en lo que ya estaba, en lo que ya se había acomodado. ¿Me entienden lo que les quiero decir, no? O sea, la segunda erupción de soles trastorna el orden que ya se había establecido luego de la primera erupción de soles, ¿no? A eso se refiere. Bien, hay un párrafo más. Eh, sí, vamos a pasar hace 6.000 millones de años. Le tocaría a Juan Pablo. Hace 6.000 millones de años se produjo el fin de la desintegración terminal y el nacimiento de vuestro Sol, el 56º Sol de la segunda familia solar de Andrónover. Empezando por el último, esta erupción final del núcleo nebular de nacimiento a 136.702 soles, la mayoría de ellos orbes solitarios. El número total de soles y sistemas de soles que tuvieron su origen en la nebulosa Andrónover fue de 1.013.628.000. El Sol del sistema solar es el número 1.013.572. 72. O sea, Sí, 572, perdón. Si ustedes restan 1.013.628, ¿no? Le restan, mejor dicho, 1.013.572 a 1.013.628, les da el número 56, ¿no? O sea, nos dicen que hace 6.000 millones de años nace nuestro Sol. 56, ¿no? Antes del último. O sea, es el número 56 contado desde el último hasta justamente el Sol. No sé si me dejo entender, ¿no? Y fue el último de esa segunda camada de soles, fue el Sol número 136.702. ¿Ok? Entonces, al final nos dan un número total. Las dos erupciones de producción de estrellas que tuvo la nebulosa Andrónover produjo un total de 1.013.628 soles. Okay. Nuestro Sol es el número 1.013.572. O sea, fue 56, el número 56 antes del último. ¿Me dejo entender? O sea, en cuenta regresiva, ¿no? O sea, contado desde el último hasta el Sol, el Sol es el número 56. Es el 56 último, de la última camada de Andrónover. Y aquí está, creo que hay un diagramita en donde está emergiendo nuestro Sol. Bien. Pero acá ya nos hablan del final de Andrónover. Léenos el siguiente párrafo, por favor, Juan Pablo. La gran nebulosa Andrónover ya no existe.
pero continúa viviendo en los muchos soles y sus familias planetarias que se originaron de esta nube madre del espacio. El último remanente nuclear de esta magnífica nebulosa arde aún con resplandor rojizo y sigue iluminando y calentando moderadamente a su familia planetaria, residual de 165 mundos que giran ahora en torno a esta venerable madre de dos poderosas generaciones de monarcas de luz. Miren ustedes, habíamos dicho que el final de una nebulosa es como un cúmulo estelar, como se ve aquí en este cúmulo del catálogo NGC 1541, que, bueno, no es exactamente nuestra nebulosa, pero así terminó esta nebulosa. Los astrónomos están rompiendo la cabeza. ¿Cómo pudieron juntarse todos esos soles en un cúmulo estelar de los millones, miles que se ven en los telescopios? ¿No? Aquí está la explicación. Es el final de una nebulosa. El otro final es que termine como un solo cuerpo, ¿no?, que resplandece y que tiene planetas girando a su alrededor. Ese fue el final de Andronover. Un solo sol gigantesco rodeado de 65 mundos que giran en su entorno. No se sabe si esos mundos están habitados o no. Lo más probable es que no, porque para que un mundo sea habitado tiene que tener proporciones, tiene que tener tamaño, ¿no?, similar al de Urantia. Eso lo hemos visto, eso es un dato muy interesante. No todos los mundos, o sea, no pueden haber seres vivos en planetas del tamaño de Júpiter o de Saturno. Tiene que ser de mundos como Marte, como Venus o como la Tierra, ¿no?, de más o menos esas proporciones. Y estos planetas, estos 65 mundos que rodean el núcleo de Andronover, deben ser gigantescos, deben ser muchísimo más grandes que Júpiter, muchísimo, me imagino yo, porque es el núcleo de una nebulosa, ¿se imaginan? Muy bien. Entramos a la quinta sección del documento. Este documento tiene 8 secciones. No creo que terminemos, pero quizás terminemos la quinta sección en los 31 minutos que nos quedan. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Mayra, nos lees el primer párrafo, por favor. Acá está el Sol. Uno de los últimos, las últimas estrellas de la segunda camada de estrellas de Andrómeda. El origen de Montmantia, el sistema solar de Urantia. Hace 5.000 millones de años, vuestro Sol era un orbe abrasador relativamente aislado que había atraído hacia sí la mayor parte de la materia cercana que circulaba por el espacio, restos de la reciente convulsión que acompañó a su propio nacimiento. Muy bien. Entonces ya se formó el Sol, una de las últimas estrellas, ¿no?, que produjo Andronover. Después del Sol, 56 más y se acabó, ¿no? Hace 5.000 millones de años. Miren qué interesante. Esta cifra coincide con lo que los astrónomos actuales consideran que es la edad del Sol. El Sol oficialmente tiene aproximadamente 5.000 millones de años. Y aquí el libro de Urantia está corroborando esa fecha, ¿no? Y nos dicen que el Sol es una estrella amarilla en su vida media, en su estado medio, y que le quedan todavía otros 5.000 millones de años de vida. ¿Sí? O sea que nosotros definitivamente no vamos a ver el final del Sol. Así es. Mario, ¿nos lees el Te siguiente? leo. Hoy vuestro Sol ha alcanzado una estabilidad relativa, pero sus ciclos de 11 años y medio de manchas solares delatan que fue una estrella variable en su juventud. En los primeros tiempos de vuestro Sol, la contracción continua y el consiguiente aumento gradual de la temperatura provocaban enormes convulsiones en su superficie. Esos titánicos empujones requerían 3 días y medio para completar un ciclo
de resplandor variable. Ese estado variable, esa pulsación periódica, hizo a vuestro Sol sumamente sensible a ciertas influencias externas con las que pronto se encontraría. Muy bien. Gracias. Esto también es un dato astronómico interesantísimo, ¿no? Nos dicen que el Sol, bueno, se originó hace 5.000 millones de años, ¿no? Y que era una estrella variable. ¿Qué significa estrellas variables? Hay un catálogo de más o menos 30.000 estrellas variables, ¿no? Que están clasificadas oficialmente por la astronomía científica actual, ¿no? Y son estrellas que cambian de brillo, o sea, que están como pulsando y tienen un- en un cierto periodo de tiempo tienen una luminosidad y después en otro periodo de tiempo reducen esa luminosidad. Y a veces cambian de color también. ¿Mm? Nos dicen que el Sol era una de esas estrellas variables y que ahora sigue siendo variable, pero ya su variabilidad se ha reducido mucho a ciclos de 11 años y eso se refleja en este ciclo de las llamadas manchas solares, ¿no? Que se producen hace 11 años y cada vez que hay esas manchas solares hay unas interferencias con las telecomunicaciones. Bien, ahora, ese fenómeno, ese hecho de que nuestro Sol fuera de tipo variable, ¿no? Que fuera un poco inquieto en su juventud, lo hizo muy sensible a influencias exteriores. Y ahora vamos a ver qué influencia provocó que se formara el sistema solar llamado Monmatia, ¿no? Tal como lo conocemos actualmente, ¿no? Y aquí quizás voy a dejar de compartir un ratito porque tengo un video de una estrella variable. Marlene, querías preguntar. Eventualmente, si en 5.000 millones de años el Sol muere o pierde su luz o su luminosidad o su fulgor, el planeta Tierra se va a ver afectado, me imagino, ¿no? Oh, Vamos a sí. perder la vida. Las estrellas no mueren bruscamente, tienen toda una agonía, ¿no? Primero, el Sol se va a ir hinchando hasta convertirse en un gigante rojo, ¿no? Y ese gigante rojo va a abarcar hasta la órbita de Venus, o quizás la Tierra, va a englobar a la Tierra. Bueno, ¿cómo será eso? Eso todavía va a suceder dentro de 5.000 millones de años, ¿no? Pero el Sol está, por su volumen, por su tamaño, está destinado a convertirse en un gigante rojo y posteriormente en una enana blanca, ¿no? Si son soles más grandes, ¿no? Hay soles muchísimo más grandes que el Sol, hay estrellas muchísimo más grandes que el Sol, pueden estallar como una supernova, ¿no? Y después convertirse en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Bien, hay una esquemita que yo les traje cuando vimos en el documento 32 que hablamos de esto, de la materia y la energía, que lo voy a rescatar y se los voy a mostrar más adelante. Pero les quería mostrar un videíto de cómo se ve una estrella variable en el telescopio. Eso está por acá. Ah, a ver si lo encuentro. Encontré también una exposición, eh, perdón, estoy mal. Vamos a poner compartir. Ah, no sé si ven ustedes. Voy a abrir esta. ¿Ven la imagen? No sé si se ve la imagen. Creo que he debido abrirla antes de compartirla. Perdón, creo que he debido abrirla antes de compartirla. Ahí se ve la evolución de las estrellas, cómo agoniza una estrella, cómo muere una estrella, ¿no? Tienen su tiempo de vida. Pero les estaba buscando la,
Estrella variable, Dios mío, ¿dónde está? Acá. Oh, acá está. Ya la encontré. Ok. Vamos a minimizarla. Ahora sí se va a ver. La astronomía es fascinante. Acá ven ustedes cómo se ve una estrella variable. Está dando un brillo amarillento. Y esto puede ser en horas, puede ser en días, puede ser en meses, que las estrellas variables cambian de luminosidad. Y ahí parece como que se está hinchando, se está aumentando un poco más su brillo, y después como que se contrae, se pone azul, y otra vez se expande, ¿no? Bien. Y estos ciclos de las estrellas variables, que antes le llamaban pulsares, me parece, sirve para también ayudar a las distancias astronómicas. Bien, vamos a parar de compartir esto. Es un método para la medición de las distancias hacia las estrellas. Ok, volvemos al libro. Ah, les mostré, todavía no les he mostrado la imagen de la... Ya, ahora sí creo que la deben ver. ¿La ven? Bien. En esta esquemita ven ustedes, cuando una estrella es como del tamaño del Sol, se convierte en un gigante rojo cuando ya agota su combustible de hidrógeno, y todo el hidrógeno se ha convertido en helio, y después se puede convertir en una nebulosa planetaria, como la del Ojo de Dios, que es bellísima, y finalmente en una enana blanca. Pero si la estrella es más grande, es masiva, ¿no? Se forma un supergigante rojo y después estalla como una supernova. Y finalmente termina o como una estrella de neutrones o un agujero negro, como ven ustedes ahí. Esto se los puse en un documento anterior. Octavio, por favor, no me hagas preguntas. Gusto en saludarlos. Hermanito, una pregunta. A ver, ayúdeme a empatar el proceso normal de la evolución de los planetas y del Sol y todo, que lo acaba usted de explicar. Pero si se supone que todos los planetas van a llegar a luz y vida y que va a ser por la eternidad, ¿no? Ese proceso. Entonces, ¿cómo irá a ser esa situación? ¿Van a mover a la Tierra y la van a llevar a otro lado o el Sol va a dejar de seguir su proceso evolutivo para desaparecer? Porque también en la otra parte del libro dice que la Luna va A desintegrarse. se va a desintegrar, entonces ahí como que hay una, bueno, a lo mejor no, pero se puede entender como una contradicción o nos falta información, porque si se supone que todos los 7 superuniversos van a llegar a luz y vida y los planetas, por ejemplo, como Urantia, van a estar en luz y vida, entonces esos procesos no los van a pasar. Entonces quiere decir que el Sol no va a pasar lo que usted acaba de comentar, de que se va a volver grande y que luego va a absorber hasta Júpiter, ¿no? Y que la Luna se va a desintegrar. Entonces es lo que no alcanzo a comprender cómo conciliar esas dos situaciones, ¿no? La de la eternidad y la de los procesos normales de los planetas o de los soles. ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, eso que les he presentado es lo que los astrónomos creen, ¿no? Pero el Esto libro no lo es una dice. revelación, es una teoría, ¿no? De lo que los astrónomos piensan que va a suceder con el Sol o con una estrella masivamente más grande que el Sol. Esto no tiene nada que ver con la revelación. La revelación nos dice otra cosa. Nos dice que cuando todos los mundos, los planetas alcancen luz y vida, los sistemas se complete un sistema de 1000 mundos en luz y vida, y después se complete la constelación con los 100 sistemas, o sea, con los 10.000 mundos en luz y vida, esos planetas ya no van a depender de su Sol, van a conectarse directamente a unas corrientes de energía del espacio. ¿Ok? Y van a estar perfectamente estables. Ya no van a tener
ninguno de los fenómenos cataclísmicos que sufrimos ahora, como son los terremotos, las erupciones volcánicas, las inundaciones, las glaciaciones, todo eso va a desaparecer. El planeta va a quedar perfectamente estable y ahí va a vivir la gente cientos de años, ¿no? Y nadie va a morir, todos van a ser trasladados, todos van a haber salas de resurrección, todo lo que hemos visto en los mundos de luz y vida. Entonces, aparentemente, esta teoría de que el Sol se va a agrandar, va a ocupar hasta la órbita de Venus, imagínense, quemarían todos los planetas interiores, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que esa teoría astronómica no sea exacta. Y posteriormente se verá cómo va a ser el final de una estrella como el Sol. Probablemente se irá enfriando sin causar ningún problema a los planetas. Y estos planetas después serán independientes a esa luz solar de esa estrella que agoniza o que eventualmente muere, ¿no? Como les digo, nos dicen que los planetas se conectarán directamente a unos canales, a unos circuitos de energía que hay en el espacio. ¿O se moverán a otro lugar para que los procesos naturales continúen? Eso lo Haz de veo cuenta que menos se llevan la factible. Tierra a otro lado, ¿no? Lo que sí han dicho que cuando un planeta, ¿no?, se va a destruir por un meteorito que le va a caer y se quiere salvar a esa humanidad que tiene que seguir evolucionando, toda la humanidad salvable, entre comillas, es trasladada a otro mundo en donde van a estar seguros y van a continuar su evolución, ¿no? Gracias, hermano. Bien, nos quedan 15 minutos y creo que no vamos a poder terminar esta sección. Yo creo que ha sido muy interesante. Hasta aquí nos hemos un poco empapado con cosas de astronomía. Ver el cielo es muy bello, muy edificante. Y, y bueno, estoy seguro que a todos ustedes les emociona ver el cielo estrellado y ver todas estas cosas, esas fotos impresionantes del Hubble o ahora del James Webb, ¿no? Que vamos a ver, ustedes saben que James Webb, como permite ver en la banda infrarroja, va a poder discriminar, o sea, esa parte, cuando vemos la Vía Láctea, no sé si tengo una foto de la Vía Láctea para que ustedes vean, que tiene como manchas negras, ¿no? Manchas oscuras, se ve en la franja. Es polvo cósmico que no deja ver atrás, ¿no? Pero en el infrarrojo desaparece todo eso y ya se puede ver. Y se van a ver, lo que dice el libro de Urantia, los astrónomos van a poder identificar 9 de los 10 sectores mayores de Ormontón. ¿Se imaginan ustedes? Eso lo va a hacer James Webb de aquí a unos, qué sé yo, 10 o 15 años. Eso estoy seguro. Van a poder ver los sectores mayores dentro de nuestra galaxia. Bien, queridos amigos, ahí lo dejamos por ahora. Dentro de un ratito que cargue, que se codifique la grabación, voy a subirla a YouTube y les voy a enviar el mensaje por nuestro chat de Urantia Toronto. A todos ustedes les agradezco su presencia y participación. Yo sé que es un tiempo útil que podemos usar en otra cosa y lo traen para crecer espiritualmente aquí. Lo mismo el agradecimiento a los que nos ven, nos siguen en nuestro canal de YouTube. Y les deseo un bendecido fin de semana a todos. Para ustedes también. También. Igualmente. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. Igual Dios para los todos. Nos vemos, bendiga. amigos. Chao. Adiós, un placer, un placer. Nos vemos.